Hola, soy Romina. Bienvenido, bienvenida al episodio número 5 de Una mirada hacia el alma. Estoy muy contenta de volvernos a encontrar y de volver a grabar, especialmente ahora que vengo llegando del taller que acabo de hacer en Chiapas de Círculo de Mujeres y Hombres. Porque traigo como mucha información que quiero compartir. Más adelante quisiera grabarte un episodio específico sobre qué es y qué se hace en los círculos de mujeres y de hombres, porque a mí me parece un proyecto sumamente lindo, sumamente retador, sumamente medicinal, que te hace ir hacia adentro y tocar fibras muy profundas. Pero ya luego te platicaré sobre esto. Me quedo con decirte que es un retiro de 7 días aproximadamente, en donde mucho se trabaja el proceso terapéutico, las heridas internas, en tribu, en comunidad, y con la intención de ir moviendo, de ir tejiendo y de ir mirando nuevamente esas cosas que nos pasaron en la vida con otra óptica. Entonces, bueno, es un taller súper bonito que, regresando de él, cuando estamos acá en León, les pido que nos juntemos una vez al mes, al menos durante un año, para no perder como esta sinergia que tiene la comunidad que se creó, de seguir compartiendo y un poco de resistir a volver a entrar en la inercia de la vida que te pone a estar ahí de una forma un poco inconsciente. Como está recordando, acuérdate cuáles eran los temas que estás en tu vida queriendo sanar, queriendo transitar, queriendo transmutar. Entonces, llegamos de este viaje hace un mes y cachito, y ahora que nos reuníamos la primera vez y que un poco todos venían como de, o la mayoría veníamos como de qué pasó, por qué esto parece que todavía no se termina, o por qué esto parece como que es un viaje que siguió en el tiempo, no tiempo. Y yo les decía, ok, sí, porque regresas muy abierto y con temas particularmente en donde hay que ponerles medicina, es decir, temas que se te presentan durante el viaje y que cuando regresas se te vuelven a seguir presentando porque ya no te puedes hacer pato, ya no puedes hacerte inconsciente o pensar que no están ahí. Entonces yo les decía como que algo que pudiera servir para entender que estaban trabajando era: observa cuáles son los patrones, cuáles son las imágenes, cuáles son las sensaciones que constantemente aparecieron a lo largo del viaje y que en estos momentos, al aterrizar, al estar acá, vuelven a aparecer. Eso que tú puedes pensar que no tiene sentido es por ahí. Entonces, fue casualmente para muchos y para mí, en este viaje algo que se repitió fue el tema de la maternidad. De maneras y de vértices muy distintas para cada quien, pero fue algo que estuvo apareciendo mucho y también en mí. Entonces, yo les compartía, y a la gente que les he contado sobre este aterrizaje de este taller, que conforme vamos creciendo y tomando más responsabilidades, nos cuesta un poco de trabajo tener como irnos liberando de ciertas culpas, ¿no? Entonces yo les compartía que antes de irme a este viaje traía en mi cabeza a mi hijo, que es un chiquito de 6 años, y en mi cabeza quería como acomodar el mapa de: es un chiquito que se queda una semana solito, bueno, no solito, se queda con papá, pero yo no estoy, y qué tanto esto le va a impactar, porque además él esta vez como que me decían: mamá, yo quiero ir contigo. Muchas veces lo he llevado a estos viajes, esta es la primera vez que no lo llevo. Entonces iba yo teniendo este sentimiento de un poco tal vez culpa, cuestionamiento, reflexión sobre: ¿habré hecho mal? ¿Qué le va a generar a mi hijo? Y entonces, claro, algo que se repitió en mi viaje mucho fue ver niños chiquitos, mucho. Y
ahí para mí empezó el viaje. Estar viendo niños chiquitos de la edad de mi hijo o más chiquitos en las comunidades indígenas, sobre todo en la selva lacandona, y ver cómo estaban ahí, cómo eran las mamás de esos chiquitos, cómo esos chiquitos recibían a sus mamás. Y estos chiquitos estaban receptivos, siempre estaban receptivos a lo que mamá diera. Y esta mamá, en una condición como la de las comunidades, estas mamás que tienen que partirse en miles de chiquitos, en miles de actividades, muchas veces no estaban presentes con los niños. Entonces me tocó ver escenas de niños muy chiquitos yendo a trabajar a la milpa, niños un poquito más grandes, 7 años, con un machete, la mayoría de niños en los caminos sin zapatos, que también es una manera de vida estando allá, pero me hacía cuestionarme mucho sobre mi propia maternidad y sobre si de verdad está en falta algo. Yo les digo mucho a mis pacientes, sobre todo mamás y papás, que esta expectativa que a veces socialmente nos ponen como mamás o papás de que al hijo no le falte nada es irreal. Porque él dijo, los hijos siempre vamos a tener falta, y en la falta está la posibilidad de evolucionar de nosotros mismos, de sacar herramientas, de ser una mejor versión, de darnos eso que no nos dieron. Entonces, en la falta siempre vamos a estar, pero mi cuestionamiento iba un poco más profundo a, ¿de verdad le falta algo que sea vital? Pensaba, no, en el fondo lo estás haciendo bien, Romina. Y me parece que esta es una palabra que nos hace falta como mamás, como papás, repetirnos, lo estamos haciendo bien, y repetírselo a otras mamás y a otros papás, lo estás haciendo bien, estás poniendo tu 100%, lo estás haciendo bien. Entonces, en ese concepto de la maternidad con nuestros propios hijos, lo hemos estado profundizando en el grupo y he estado observando en estas semanas a mis pacientes, y volví a recordar la importancia del automaternarse. El automaternaje es una palabra muy linda, es una palabra que habla de cómo hacernos madres de nosotros mismos y mismas. Es como reconocer que dentro de nosotros, de esta mujer de 37 años, vive una niña herida, una niña pequeña que necesita a su madre, y su madre hoy soy yo, porque hoy soy una adulta, hoy puedo darle a esta niña todo eso que ella se quedó en falta, todo eso que ella a veces necesita. Y entonces, ¿de qué se trata esto de automaternarse? Mucho, primero, de aprender a ser mamá, que eso es ya de entrada difícil. Vamos por la vida y de pronto decimos, sobre todo los que tenemos hijos, ¿no? Como, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Cómo se es mamá? Y entonces descubrimos que no hay un manual. Podrán haber ciertos puntos de referencia, pero se es mamá como cada quien puede, como cada quien sabe, como cada herramienta interna nos da. Entonces, uno empieza a tocar un poco con ese estado de ser madre. Y en el estado de ser madre, algo que es vital es el cuidado por el otro. Entonces, el automaternaje mucho va de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a esa niña pequeña, sobre todo a esa niña pequeña, esa parte que está herida, esa parte que es vulnerable, esa parte que de pronto nos muestra emociones que nuestra adulta no puede comprender y que son emociones sumamente infantiles, porque ahí se gestaron las heridas principales de nuestra historia, y poder cuidar de estas heridas, poder darle a esta niña lo que necesita. Y no solo se trata del cuidado, sino también de aprender a amarnos de una manera como una madre ama a su hijo, ¿no? Que es incondicional, que es
probablemente hay que seguir trabajando con eso internamente, pero sin juicios, de una manera más bonita, más tierna. Entonces, de entrada, el automaternaje no es algo que se da de manera espontánea, es algo que hay que ir aprendiendo a hacerlo, y que conforme vamos pasando el tiempo, lo vamos aprendiendo a hacer de una manera más bonita, más completa, más conectada con lo que necesitamos nosotros mismos, nosotras mismas. Alguien me preguntaba hace poco sobre lo práctico. Bueno, está padrísimo tu concepto, Romina, el concepto, pero está muy romántico y yo no lo alcanzo a entender. Y entonces yo le decía, bueno, vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Qué te gusta? ¿Qué es eso que internamente disfrutas mucho? Que de entrada no es como que te gusta porque es visible hacia afuera. Es decir, que no te gusta porque te va a evaluar. Así como, es que soy una súper empresaria muy exitosa y entonces esto es algo que valora la sociedad. No es eso, es más profundo. Me encanta pasar tiempo con las plantas. Me encanta pasar tiempo pintando. Me encanta leer. Me gusta mucho escribir. Este tipo de actividades que son hacia adentro, que son nutritivas y que de alguna manera te acompañan a transitar el camino de la vida, el camino de la emocionalidad. Pues parte del proceso de la conciencia tiene que ver con abrazar esto, con empezar a codearte con este concepto de automaternaje, que no solo se trata de las mamás, de las mujeres con nosotras mismas. El hombre también necesita pasar por ese proceso de automaternaje, ¿no? También necesita cuidarse, también necesita replantearse estos caminos del amor propio, estos caminos del cuidado personal, estos caminos de la escucha. ¿Cómo poder acercarte más a esto? A mí me parece que el análisis, la psicoterapia, el journaling, lo que sea en lo que a ti te guste profundizar, es algo que te permite encontrar con conciencia el estado de tu niña interior. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Esa niña siempre está apareciendo y la mayor parte de las veces que aparece herida. Entonces, un primer paso sería observarla. Observa cómo está tu niña interna. ¿La escuchas? ¿No la escuchas? Y observar, muchas veces las emociones más intensas vienen de ahí. Las que de pronto a los demás pueden parecerles difíciles de comprender, vienen de ahí, de esa historia, y poder mirarlas sin hacer un juicio. Algo muy importante sobre este cuidado materno, ¿por qué es importante llevar esta práctica hacia uno mismo, hacia una misma? Tiene que ver con que si no me lo doy, si yo no soy capaz de cuidarme a mí, de ser compasiva con lo que siento, de entender que es un proceso, ¿cómo voy a poderlo dar a los demás? ¿Cómo voy a poder ser esta madre de entrada para mi hijo, para mis hijos? ¿Y cómo voy a poder poner esto a disposición de la vida, de la comunidad? Esto fue algo súper bonito que veíamos en el taller, porque vamos haciendo este taller de chapas todos, pero cada uno con el proceso personal, y sin embargo el que estemos todos haciendo este proceso pareciera que nos pone a todos en un estado no solo de conciencia de uno mismo, sino de conciencia por el otro y de cuidado por el otro. Vuelvo a esto que decía hace unos minutos, que es ¿cómo puedo dar al otro el cuidado que aún no sé darme a mí mismo? Si no lo sé, entonces necesito aprenderlo. ¿Y cómo lo aprendo si no lo vi o si me quedé muy en falta? Yo también digo que la vida siempre nos regala personajes, situaciones que se vuelven también un poco ese maternaje, que se vuelven como ese amor incondicional que nos enseñan, no que nos hacen dependientes, sino que nos enseñan
cómo darnos esto a nosotros mismos. Un poco es como terminar aceptando que ese amor que me llene, que me nutra, que sea expansivo, muy difícilmente es un amor que va a venir de afuera, porque el amor que viene de afuera no va a alcanzar para llenar todos los huecos internos. Necesitamos nosotros dárnoslo a nosotros mismos. Hay como de pronto esta expectativa de que la niña interna está abandonada y siempre necesito mirada, alguien que la viera. Y entonces de pronto se pone en la vida deseando que el entorno la vea, la valide, le dé un lugar en la existencia, y resulta que este adulto, esta adulta siempre está constantemente tocando con la insuficiencia. ¿Por qué? Porque por más que quiera, nunca va a ser suficiente si viene de afuera. Entonces es poder volver a ese origen, a reconocer la herida, a reconocer ese abandono y aceptar que no importa qué, eres tú quien va a poder darle a esta niña, a este niño, lo que tanto necesita. Por otro lado, el tema del automaternaje también en relación a esta escucha, a esta relación, a este tiempo con nosotros mismos. Tiempo me refiero a darnos tiempo con nosotros mismos. Si te fijas, estamos en un momento de vida en donde hay una cierta desconexión con el adentro porque la vida así lo requiere. Entonces hay que trabajar, hay que atender, hay que llevar niños a una clase, a otra, regresas. Tienes tú también tus clases, tú también porque tienes que hacer ejercicio, bla, bla, bla. Entonces entras en esta rutina que es hacia afuera y de pronto nuevamente vuelves a perder esa relación contigo mismo, contigo misma, y es como si te perdieras un poco incluso en la conciencia del cómo estoy. Porque no importa cómo estás cuando estás acelerada, ¿no? Digamos que el cómo estás lo vas pisando, va pasando a un segundo término porque lo que vale en ese momento es ser funcional. Entonces, ¿cómo poder equilibrar esos movimientos en donde salimos, contactamos con el mundo externo, con esto que tal vez se requiere de mí, y de pronto me doy espacio para volver adentro a la escucha? Darme tiempo, darme espacios, darme momentos de silencio. Yo, conmigo misma, sola. Un tip que te voy a pasar es la escritura. De pronto la escritura cuesta porque para poder escribir qué estoy sintiendo hay que condensar todo esto que está pasando en mi universo en una palabra que a veces es difícil que esa palabra englobe todo lo que estoy viviendo. Sin embargo, el escribir, la escritura, el hacer todo este canal nos ayuda muchísimo para traerlo a la luz de la conciencia. Y la luz de la conciencia es vital en este proceso. Voy cerrando este capítulo deseando que esta palabra, este concepto, pueda darte un norte sobre cómo ir empezando a trabajar o ir siguiendo el trabajo de restablecer un vínculo, un lazo mucho más sano, mucho más amoroso contigo mismo, que te permita cambiar tu realidad, cambiar la historia que vives todos los días, porque se sana adentro y en automático se sana afuera. Te invito a que me dejes tus comentarios en este podcast, que me hagas las preguntas que necesites para llevarlas a otro episodio, que nos pongas por ahí cuáles son tus temas de interés, que quisieras que pusiéramos en estas pequeñas cápsulas para poder acercarnos a ti. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.